Gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía y le doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre y cuando se debatan, siempre y cuando se pongan a discusión. Hoy vamos a discutir sobre la reforma en materia de transparencia y acceso a la información pública. Después de 1 año y 4 meses de discusiones en el Congreso, finalmente se produjo esta reforma constitucional que posiblemente es la de mayor calado de la última década desde la creación del IFAI en 2002. Pero no ha terminado aquí la historia. Todavía quedan importantes pasos que dar y sobre todo generar, elaborar, promulgar, negociar y sacar algunas leyes que son claves para la operación, para materializar esta reforma constitucional, como las leyes generales que acompañen al acceso, a la transparencia y a los archivos. Pero antes de entrar en materia, acompáñeme rápidamente a ver este pequeño reportaje que trata de ofrecerle algunas de las opiniones a favor y otras en contra, para regresar con algunos de los actores de este debate. México ha dado un nuevo paso con la aprobación de la reforma constitucional en materia de transparencia, que aprobó la Cámara de Diputados tras 14 meses de negociaciones en ambas cámaras y duras resistencias que finalmente fueron superadas en el Congreso. La reforma supone un cambio de fondo en las reglas para operar el acceso a la información y a la transparencia en el país, porque potencia los alcances del IFAI e incluye por primera vez a fideicomisos, sindicatos y partidos políticos como sujetos obligados de rendir cuentas. La reforma deberá ser aprobada por la mitad más 1 de los congresos locales, donde la opacidad es la regla, aunque ahora sus ciudadanos podrán recurrir al IFAI para exigir la apertura de archivos oficiales. Por eso, IFAI se convierte también en órgano autónomo y tendrá la última palabra en la materia. Ahí, uno de los pendientes será nombrar a su nuevo consejo, que ahora se integrará por 7 personas. Otro pendiente es elaborar y promulgar las leyes generales de transparencia y archivos, que es fundamental para su operación y donde están los detalles en que pueden volver a surgir las resistencias. Los puntos en contra son: la Consejería Jurídica de la Presidencia será la única instancia que podrá recurrir a las decisiones del IFAI mediante un amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las reservas de información se restringen básicamente a demostrar motivos de seguridad nacional para no revelar una información pública. El IFAI será sujeto de controversias constitucionales de otras instituciones cuando se pruebe que haya violentado su ámbito de competencia, pero también tendrá esa facultad. Y los puntos a favor son: los fallos del IFAI se convierten en definitivos e inatacables. El IFAI tendrá la facultad de atraer las negativas de acceso a la información de los estados cuando los impugnen los ciudadanos. La autonomía del IFAI sitúa a México a la vanguardia legislativa e institucional en materia de acceso a la información y transparencia. La reforma en transparencia, sus alcances, hasta dónde llega, qué oportunidades, qué efecto va a tener para el combate a la corrupción, la cultura de la transparencia en el país, etcétera, etcétera. Pero para hablar sobre este tema, hoy nos acompañan, y me da mucho gusto recibirlo en este estudio, al presidente del InfoDF, Óscar Ford. Óscar. Muchas gracias, Pepe. Buen día por Gracias por acceder y por estar aquí con nosotros para discutir sobre este tema. No, muchas gracias, a tus órdenes. Y nos acompaña también Guillermo Ávila. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. Guillermo Ávila es un especialista en materia de transparencia y acceso a la información de la organización civil Fundar, una de las que más fuerte empujó para la aprobación de esta reforma constitucional. Si les parece, vamos directamente a los puntos, tratando de ver dónde están los acuerdos y también los desacuerdos sobre el tema. Óscar, ¿tú estarías de acuerdo en que esta quizá es la reforma de mayor calado desde la creación del IFAI, o es un poco exagerado plantearlo de esa manera? No, yo creo que sí, obviamente es la reforma de mayor calado que hemos tenido en materia de transparencia a lo largo de la historia de este país. Como tú bien lo decías, el IFAI se fundó en el 2002 junto con la ley federal y otras leyes estatales. Pero platicando con la gente del Grupo Oaxaca, que tú conoces muy bien, pues ellos se quedaron hasta un momento
¿sí? Y yo creo que viene una segunda ola, o de eso lo que fue una reforma inicial, era una tercera ola porque la reforma del Censo Constitucional en 2007 fue la segunda, que pues llega, digamos, a cumplir con casi todas las expectativas o requerimientos que se tienen para poder garantizar la transparencia, el acceso a la información y la protección de las personas en el país. Pero como tú bien dices, viene la tarea más importante. Esta es la reforma constitucional, vienen las leyes secundarias, que es donde realmente se va a ver la implementación y las características y la profundidad de la reforma que hoy agradecemos a los ciudadanos y los diputados nos han dado. Guillermo, esta ola, para utilizar las palabras de Óscar, traen, digamos, una reforma más de carácter centralizador. Permite que un órgano federal pueda intervenir, pueda saber, pueda conocer de las negativas a información en los estados. ¿Los estados son los malos de la película de la transparencia en este país? ¿Hay que meterles un mecanismo de supervisión? Yo creo que el enfoque de la centralización tiene que ver más con la garantía del derecho. Desde el principio de los debates en el Senado, cuando entraron las iniciativas sobre la reforma constitucional en materia de transparencia, uno de los grandes problemas que habíamos identificado, no solamente las organizaciones que participamos, digamos que estamos aquí en el Distrito Federal, sino las demás que vinieron desde otros lugares de la República, era pues sí, la falta, en algunos casos, no en todos por supuesto, pero la falta de profesionalización, de imparcialidad en algunos casos en las resoluciones de los órganos garantes de los estados. Entonces, lo que hace esta reforma no es realmente hacerlos a un lado, ¿no?, sino tener un instrumento más de garantía del derecho, que en este caso será el IFAI, si en algún momento las resoluciones de los estados no cumplen con las características que deben cumplir en cuestión de garantía del derecho. Óscar, tú representas, por supuesto, a una entidad local. Así es. Y en ese sentido, ¿compartirías la visión de Guillermo en el sentido de que donde están, digamos, los mayores atrasos en términos de profesionalización, buenas prácticas, y en fin, eficiencia e incluso resistencias, me atrevería a decir, es en los estados y en entidades como el DF? No forzosamente, voy a decir dos cosas. Ha habido dos estudios del CIDE que ha hecho una evaluación de cómo se desempeña el derecho al acceso a información, midiendo las leyes, haciendo usuarios simulados, o sea, cómo responden, viendo, digamos, sus portales de internet, si está la información que la ley les marca, y viendo las capacidades institucionales que da el garante. Quiere decirlo, no quiero decir que el IFAI no ha quedado en los primeros lugares, ha estado como en cuarto o quinto lugar, y hay entidades, no quiero ni mencionar nombres porque no se trata de eso, digamos, de que han ocupado lugares arriba. Yo lo que creo, y yo estoy de acuerdo con la reforma constitucional como está planteada, pero primero no debemos hablar de un centralismo, debemos hablar que un órgano federal, y yo entiendo que la federación nos representa a todos, ¿sí? Y por eso también un acierto es que hoy los consejeros o comisionados de este nuevo órgano, y no se le dice IFAI, que bueno que IFAI, porque no hay que perder la marca, ¿sí? No hay que inventar nuevos nombres, en ese sentido, este nuevo IFAI, ¿por qué no? Porque va a ser autónomo, el de hoy no es autónomo, constitucionalmente es un descentralizado del Ejecutivo, no es competente ante el Legislativo, lo va a ser, no es competente ante el Judicial, lo va a hacer, a excepción de la Suprema Corte, de los autónomos, tiene otro trazado institucional, es otro diseño institucional en ese sentido, y yo creo que sí es importante de que tengamos, como en otros ámbitos, el electoral y en otros, una segunda instancia, que aquí lo importante es la garantía, estamos hablando de un derecho garantista, y que el ciudadano tenga la garantía de que se le va a entregar la información siempre y cuando ésta sea público, o que siempre que es pública, la excepción de la reserva. ¿Y qué es lo que pasa? Es que si un ciudadano pregunta en su entidad, digamos en el Distrito Federal, para poner el ejemplo, y no le contestan bien, va con nosotros y le resolvemos, pero él considera que la resolución que hicimos no estuvo apegada a derecho, no fuimos imparciales, tuvimos presiones, él va a tener otra segunda instancia, un tribunal de alzada, por llamarlo así, para no tener que irse al amparo como está ahí, aunque el amparo sigue existiendo como posibilidad, como siempre, para otro organismo que es un organismo especializado y expedito, porque el amparo no era especializado y mucho menos expedito. Entonces yo creo que esto lo que va a hacer es generar un sistema nacional de transparencia, porque vamos a empezar a homologar criterios, vamos a empezar, y esto va a presionar a los órganos, porque los órganos de transparencia en el país y cómo se resuelve la transparencia es de chile, mole
y de manteca. Entonces, no es de que los estados, tal, porque a veces en estados vemos dependencias muy buenas y dependencias muy malas en el propio estado. Entonces, lo que trata, y aquí lo importante y hacia dónde vamos, es que esa ley reglamentaria en acceso lo que hace es homologar de alguna forma y crear un sistema nacional de transparencia en el cual todos los mexicanos podemos garantizar que este derecho va a estar, digamos, a la altura, digamos, de un derecho humano, de un derecho constitucional. De igual forma, si uno vive en el sur del país, si vive en el norte, en el centro, o, digamos, hace una solicitud a un ámbito federal. Guillermo, Óscar defiende la reforma constitucional con esta idea de que la presión sobre los estados puede servir para mejorar los estándares, homologar prácticas, profesionalización y, digamos, un acicate para que eleven el nivel ahí donde se han señalado generalmente donde están los mayores atrasos y las mayores, digamos, prácticas reiteradas de opacidad. Sí. Pero uno se pregunta si eso va a ser suficiente, la ley, o qué sucede si las sociedades, si los ciudadanos de esos estados no presionan, no exigen o no demandan. Sí, efectivamente, el rol del ciudadano también es muy importante y hay que considerar que ese rol se tiene que dar a partir del impulso del derecho. A lo que me refiero es que hace falta, me parece, un conocimiento más amplio sobre lo que significa el derecho de acceso a la información, no solamente como una característica de un sistema democrático, sino como instrumento, ¿no? ¿Para qué nos sirve a los ciudadanos de a pie ese derecho? No lo tenemos claro, ¿verdad? Nosotros, las organizaciones, es nuestra materia prima, digamos, es nuestro insumo principal para nuestro trabajo, para nuestras investigaciones y proyectos, pero la gente de a pie también tendría que saber que el ejercicio de ese derecho le sirve para ejercer otros derechos, ¿no? Lo que llamamos derecho llave. El derecho a acceso a la información te permite exigir y en su caso disfrutar el derecho a la salud, por ejemplo, ¿no? Enterarte si un hospital tiene camas suficientes o se están distribuyendo los medicamentos como se deben distribuir, o las políticas laborales para personas con discapacidad o las becas para estudiantes. O sea, ese tipo de información que probablemente la gente necesita saber, pero no sabe exactamente cómo, y no sabe exactamente cómo porque no hay una promoción tan amplia en algunos casos, en algunos lugares del derecho, y cuando lo hay, cuando la gente sabe, a veces no se lo garantiza como debería. Bueno, el conocimiento de la ley, el conocimiento de este derecho, entre algunos de los principales pendientes, Óscar, pero hay otros que me gustaría abordar con ustedes al regreso de esta breve pausa que tenemos que hacer. Y el más importante es, bueno, ¿cuáles son las leyes que hay que generar? ¿Cuáles los retos en ellas para que este derecho pueda ser, pues, realmente operativo, para que la autonomía del IFAI, para que la capacidad de atracción de las negativas de los estados, el carácter inatacable de los fallos del IFAI, se traduzcan pues en eso, en que los ciudadanos realmente puedan exigir la rendición de cuentas, transparencia y por supuesto algo que nos importa a todos mucho, para que realmente pueda servir también para reducir la corrupción funcional. ¿Cuáles son los riesgos y dónde ves tú, digamos, los detalles finos que, como en los contratos, se esconden los mayores peligros? Mira, retomando la pregunta anterior, porque si no es una pregunta fundamental, que no es suficiente, es condición necesaria, más no suficiente, pues homologar, presionar, profesionalizar, totalmente de acuerdo. En los estudios que ha hecho el CIDE y estudios que hemos hecho en el InfoDF, nos queda claro algo. Yo soy economista, digo que es keynesiano, pero bueno, no importa, que la calidad de la oferta, ya sea en portales o de respuestas a los ciudadanos, depende y está en función de la demanda. Si la gente demanda información, ¿sí?, exige información por las diversas vías que da este derecho, la oferta forzosamente tiende a mejorar. Entonces, algo muy importante, y es lo que viene hacia adelante, que en esta ley general o en esta ley reglamentaria de la reforma, y en unas leyes, y quiero decirlo, el Distrito Federal está, hay que introducir, digamos, no solo toda la parte normativa de los procedimientos, todo eso obviamente no tengo la menor duda, cosas, digamos, que permitan esta demanda. Por ejemplo,
la vinculación. Muchos institutos del propio federal no se vinculan con sectores de la sociedad, organizaciones de la sociedad civil, con grupos de población, no van. Nosotros hemos dicho, el derecho hay que llevarlo a la calle, hay que llevarlo a la casa, y para esto, pues obviamente la parte de educación es muy importante. Hemos conseguido, la Comay que nos agrupa, que en algunos libros de texto, ahora de primero y segundo, se empiece a manejar estos conceptos, pero todo este proceso de capacitación, educación, vinculación, difusión, pero sobre todo esta difusión, bien que se decía, de para qué te sirve este derecho. Que la gente cuando le ve utilidad a algo lo usa, decimos. Cuando algo no te es útil, no lo usas, por más que te lo vendan, ¿sí? Entonces, bueno, la utilidad es muy importante. Y eso puede estar en la ley, ¿eh? Debe estar en la ley, ¿sí? Porque la ley debe hablar de participación ciudadana también, aunque esa sea una ley específica, porque el acceso a la información es una forma de participación ciudadana, y eso debe estar en la ley para estimular. Yo creo que ese es un gran déficit de por qué, digamos, en materia de acceso a la información no hemos avanzado tanto como quisiéramos, ¿sí? Y por eso hay muchos pendientes, y por eso también no ha podido servir el acceso a la información, no como la solución, porque no es la solución, sino como algo que inhiba los actos de corrupción. Porque, y lo digo muy claro, si a un niño su mamá lo cuida y lo vigila, se porta bien. Si nadie lo cuida, se porta mal. Y si somos muchos cuidando en las diversas formas para defender nuestros derechos, para hacer investigaciones, para monitorear, para evaluar, etcétera, eso va a lo largo del tiempo a inhibir. El problema es que hoy tenemos un derecho muy elitista, donde solo pequeños sectores de la población lo utilizan. Qué bueno que lo sigan utilizando, tiene efectos multiplicadores, pero hay que expandirlo, digamos, ese derecho, y es cuando vamos a ver las reales, digamos, fortalezas y los verdaderos frutos. Y lo otro que viene, pues son las leyes, como se ha dicho. Hay un plazo de 1 año, esperamos que sea menos. Estamos trabajando diversas organizaciones como Fundar, el Colectivo de la Transparencia, lo vamos a anunciar prontamente, todos los organismos de transparencia del país, la red de rendición de cuentas, para hacer llegar una propuesta de ley general con una vara muy alta a los senadores, para que lleguemos en un plazo perentorio. 1 año es el plazo máximo, pero no quiere decir que no pueda ser antes. También hay que hacer una ley de datos personales en posesión del sector público, y también porque hoy solo 8 entidades tenemos ley en esta materia, que es un grupo, y hay que hacer una ley de archivos. No puede haber acceso a la información si no hay buenos archivos, ¿no? Porque entonces empezamos con las inexistencias, todo tipo de cosas. Esto que se mencionaba de que muchas veces, ya está, en nuestra ley estaba, de que toda decisión de un funcionario público, toda decisión pública debe estar documentada. Y si ese asunto no está, por X o Y razón, ponle que se inundó, voy a poner el caso extremo, ¿sí? En la ley del Distrito Federal está, por ejemplo, una licencia de construcción, que si eso sucedió y existen las posibilidades muchas veces, se rehaga el documento, ¿sí? Porque se tienen otros datos que permiten, digamos, hacer eso. Entonces, hacia allá tenemos que, estas 3 leyes serán muy importantes, y de la calidad y la profundidad es lo que va a hablar del gran calado. Nos han dejado, digamos, las condiciones para hacerlas. Nos han dejado, bueno, a la sociedad, porque queremos presionar. Será el Senado, que yo creo que tiene una actitud muy positiva de escuchar, y creo que también, digamos, ahorita las cosas no están para otra que escuchar a la sociedad y de realmente hacer compatible esa gran reforma constitucional con leyes de grandes estándares que permitan. Pero algo que es importantísimo, lo termino, esto, si generamos todos los instrumentos de oferta, por decirlo de alguna forma, informativa, pero no vemos el lado de la demanda, de la participación ciudadana, digamos, esa reforma no va, digamos, a rendir los frutos que estamos esperando. Tenemos que ver el derecho al acceso a la información entre ofertantes, que es un derecho, digo, una obligación, y ciudadanos, y no es ciudadanos porque es para todos, y para todos los mexicanos, que es, digamos, un derecho, y que ese derecho, que es un derecho humano, ¿sí? Y que es un derecho constitucional, ¿sí? Es un derecho fundamental, obviamente se estimule el uso del mismo para la utilidad de, digamos, de todos y de la propia democracia, y poder abatir los índices de corrupción. Sin embargo, Guillermo, una de las grandes promesas de las leyes de transparencia desde hace una década había sido el que puedan ser un instrumento para ayudar a reducir la corrupción, y esto no se ha dado. México realmente no ha mejorado sus posiciones en algunos de los principales indicadores internacionales sobre percepción de corrupción en la última década. ¿Qué ha faltado y qué es lo que tendría que haber, por ejemplo, en estas leyes generales que comenta Óscar?
para que realmente pueda servir ese propósito, que son de las cosas tangibles que a un ciudadano le haría saber para qué y por qué de una ley como estas? Yo creo que perdón, el tema de la percepción de la corrupción es un tema muy complejo, ¿no? Que influyen demasiadas variables en ese aspecto, y efectivamente las sociedades democráticas, los ciudadanos que vivimos en estas sociedades tenemos la expectativa de que con mayor información vamos a poder ejercer mayor control sobre, por ejemplo, el gasto, ¿no? Vamos a poder saber, por ejemplo, cuánto, si lo que está entrando a la Cámara de Diputados, por decirlo así, se está gastando bien, las asignaciones que van a cada grupo parlamentario se están gastando de manera correcta. Creo que bueno, en estos días hemos tenido un caso muy impactante que tiene relación con este tema, pero es cierto que esa percepción no ha mejorado, ¿no? Entonces habría que ver, además... ¿Te refieres a las mochadas? Exactamente. Ajá. Habría que ver entonces... O sea, la extorsión o el uso de los recursos públicos para condicionar la entrega de recursos a alcaldías por parte de diputados. Porque si tú pudieras seguir el dinero exactamente cómo entra y cómo sale, reducirías en muchísima medida esa discrecionalidad en la repartición del gasto. Como decía, habría que ver cuáles son las otras variables que influyen también en la percepción de la corrupción. Concentrándome en esta de la que estamos hablando, que es la información, creo que una de las grandes bondades de esta reforma es ampliar el catálogo de sujetos obligados. Con esto lo que esperamos lograr es justamente tener mayor control sobre un número mayor de autoridades públicas. Y me refiero concretamente a los partidos políticos, a los sindicatos, pero también a las dos cámaras y evidentemente a los grupos parlamentarios en cada una de ellas. Eso es fundamental. Es la primera vez que partidos políticos, sindicatos y por supuesto el Poder Legislativo, que también es bastante opaco, entra dentro de esta clase de regulaciones. Y yo les pregunto directamente, realmente desde su punto de vista, ¿tú crees, Oscar, que esto realmente vaya a alcanzar, a transparentar, a poner en una caja de cristal a los partidos políticos, a los sindicatos y a los propios órganos legislativos? Mira, yo creo que sí. En el caso del Distrito Federal ya está en nuestra legislación, tanto los partidos políticos de forma directa, los sindicatos hay que decirles que van de forma indirecta. Esto quiere decir, los sindicatos no van a tener un portal ni una oficina de información pública, los sindicatos van a tener que rendir cuentas de los recursos públicos que se les entrega, a veces bien, a veces mal, del uso y de la facturación de los mismos, pero lo van a hacer a través del sujeto obligado que les entregó los recursos. Me explico, el metro le entrega al sindicato al metro, la SEP nos tiene que decir, y esto tiene que estar presente en los contratos colectivos, etcétera, etcétera, esta obligación de que yo peso que te doy, peso que tú me tienes que comprobar, ¿sí? A lo mejor estuvo bien, te lo di para becas de los hijos de los trabajadores, lo cual puede ser muy positivo, pero compruébame que se fue para eso, ¿no? Y que no se fue para otras cosas, ¿no? Entonces, creo que esto va a mejorar muchísimo este caso. Pero voy a esto de que viene, ya creo que estas cosas que se han trabajado en la reforma, y que es por eso son de gran calado de incrementar el número de sujetos obligados, van a mejorar con mucho, porque todos van a estar, digamos, metidos en la vista de los ciudadanos, o en la vista. ¿Qué es lo que viene? Ya esto tiene que ver con la corrupción, y ese sí tenemos un pendiente ahí, porque la transparencia y las transparencias no son la panacea, ¿eh? O sea, ayudan, contribuyen en lo que ya que se ha dicho. Lo que requerimos es un sistema integral de rendición de cuentas. Hoy lo que tenemos es otra iniciativa, porque él me decía, bueno, pues ya traemos la de transparencia, la aprobamos, lo que sigue, para ir cerrando el círculo, la Comisión Anticorrupción. La Comisión Anticorrupción. Yo creo que sí sigue ese tema, pero creo que la óptica que se le está dando en la Cámara de Senadores, desde mi punto de vista particular, no es la más correcta. Es cierto que en ese país tenemos impunidad, que es uno de los problemas, porque tú puedes estar muy transparente, podrías ser un cínico, ¿sí? Porque aparte no tienes sanciones, ¿no? Pero si nomás nos vamos a ir a ver a sancionar a los buenos y a los malos, pues digamos, creo que esa es la última parte del asunto, y tiene que existir. Pero tenemos que generar varios sistemas que ya tenemos hoy, lo más que integrarlos de alguna forma, porque los tenemos totalmente. Tenemos una auditoría superior de la Federación, tenemos evaluación de resultados, en teoría, todos esos sistemas, la parte de archivos, o sea, un sistema integral de rendición de cuentas. No se trata de generar una dependencia más, ya está la Secretaría de Función Pública, o que le va a llevar. Esta lo que tiene que es integrar las diferentes cuestiones hasta la sanción,
hasta las responsabilidades, pero que, por ejemplo, las recomendaciones de la Contaduría o de las auditorías mayores de Hacienda tengan posibilidades de tener continuidad en los ministerios públicos. Si uno ve el dato entre las recomendaciones que hacen las contadurías y los procesos que inicia la gente y los sancionados, pues digamos es totalmente ineficiente en ese caso. Pero tenemos que hacer una visión integral, no nos podemos ir solamente. Eso, donde la transparencia obviamente es un pilar fundamental en el sistema integral de rendición de cuentas, nos va a permitir realmente, y que es lo que decíamos todos los mexicanos, abatir la corrupción. Si alguien cree que solo teniendo transparencia, digamos, la mejor legislación, la mejor sociedad participativa, etcétera, etcétera, se van a abatir totalmente, yo no digo que sí se van a inhibir, totalmente creo que no es la visión, y por eso a veces la gente se decepciona. Bueno, lo que hay que hacer es un sistema integral de rendición de cuentas con premios y sanciones. Ahí hay un punto fundamental, Guillermo, y es la transparencia puede convivir con la complicidad que generalmente arropa a la corrupción. Bueno, eso es lo que hemos visto en estos 10 años, ¿no? Tal como mencionaba el comisionado Guerra, hemos tenido un marco normativo excepcional. O sea, y esta última de reforma... vanguardia. Exactamente, y esta última reforma todavía nos pone otra vez a la vanguardia. Y a pesar de eso, seguimos teniendo problemas graves de corrupción. Efectivamente, hace falta integrar a la información, integrar la transparencia en este sistema, como lo ha venido mencionando el comisionado, y se ha venido mencionando la discusión, sobre todo por parte de la red por la rendición de cuentas, porque tenemos que ver el problema de manera integral, ¿no? Efectivamente, como lo hemos venido diciendo, la información es solamente un eslabón en esta trama. Y porque desafortunadamente, como lo sabemos, generalmente se paga poco por las desviaciones, por las anomalías, y lo que se generan son situaciones obviamente de cinismo cuando uno ve, ¿no?, la conducta irregular o el delito y no pasa absolutamente nada. Nomás una cosa, Rafa. El tiempo se nos está yendo, Oscar. No se quede la idea de que es solo la sanción lo que va a solucionar. Si no nos vamos al problema de origen, de por qué se originan esos actos de corrupción, que tiene que ver con contrataciones, que tiene que ver con servicio civil de carrera, que tiene que ver con reglamentos, con procedimientos, ni sancionando ni metiendo todos a la cárcel, se va a acabar. Bueno, sería modernizando, profesionalizando y fortaleciendo en el fondo las instituciones desde las bases. Pero se nos terminó el tiempo y yo les quiero agradecer a ambos el que hayan estado hoy con nosotros. Oscar, de veras, muchas gracias. Guillermo, muchas gracias por haber acudido a esta discusión. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Y, por supuesto, recuerde que nos vemos, nos escuchamos ambas mañana a esta misma hora, y que solamente contrastando puntos de vista es que se forma la opinión pública. Muchas gracias y hasta mañana.